Los avances científicos tecnológicos permiten diversificar el uso de las BAL como instrumentos de innovación en alimentos y dan lugar a nuevos conceptos inmunobióticos. La doctora Graciela Font de Valdés, directora de Cerela e investigadora superior de CONICET en la provincia de Tucumán, explicará estos avances. Como lo mencionan ahí, lácteos, bebidas en general, vegetales, carnes y panificados, pero que también en los últimos años ha cobrado relevancia una nueva gama de alimentos a los que se conocen como alimentos funcionales, donde los alimentos probióticos y específicamente las bacterias lácticas están cumpliendo un rol importantísimo y protagónico. En general, solamente a modo de presentación, estos microorganismos actúan sobre el sustrato, es decir, sobre la matriz alimentaria, a través de sus características, es decir, de sus enzimas y de su capacidad de adaptarse a distintos sustratos, generando sobre las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono modificaciones que van a influir no solamente en las características reológicas, estructurales del alimento, sino también van a generar bioaromas, es decir, van a contribuir al flavor y también van a contribuir a la nutrición o por lo menos a mejorar la calidad nutricional de estos alimentos si los comparamos con la materia prima original, dado que se generan aminoácidos, algunos de ellos son esenciales, y también algunos tipos de compuestos derivados de hidratos de carbono, como podrían ser los prebióticos. Esto, bueno, ya lo dije, genera una serie de modificaciones en la materia prima que van a afectar la calidad positivamente, por supuesto, la calidad del producto final. Es decir que mi propuesta, o por lo menos lo pensemos de esta manera, las bacterias lácticas, y en este caso específico los lactobacilos, y toda la evidencia científica que se genera a partir de ellos, van a poder ser utilizados como herramientas de innovación para generar competitividad en la cadena alimentaria o en la industria alimentaria y al mismo tiempo innovar y lograr productos diferenciados de mayor valor agregado. Así tenemos entonces que las principales funciones que podrían cumplir estas bacterias o los lactobacilos sería trabajar como fermentos o cultivos adjuntos que se agregan a fermentos y que van a cumplir algunas de las propiedades, de las funciones que ya mencioné, o van a actuar como probióticos o incluso van a actuar como bioconservantes. Ustedes piensen que las bacterias lácticas, al ser como su nombre lo indica, generan principalmente ácido láctico, que es de por sí un conservante natural. Y tomando el tema de los probióticos, que me parece que por ahí ustedes pueden pensar que es un tema perimido o que ya está completamente conocido, yo les diría, y en eso coincido con el doctor Carmuega, que estamos recién al comienzo de lo que podemos llamar una nueva mentalidad en lo que, si hablamos de nutrición, de una nutrición funcional que tiende más a eso que a conceptos como alimentación. Fíjense ustedes que de lo que consideramos probióticos han surgido luego una serie de términos relacionados que si lo establecemos, por ejemplo, en una escala de tiempo, nos damos cuenta que vamos, por ejemplo, desde la primera definición del año 1953, donde se pensaba que un probiótico es lo opuesto a un antibiótico, hasta la última definición de la FAO, donde habla que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades adecuadas van a ejercer un efecto benéfico en el huésped. Pero más allá de esto, es conveniente considerar que han surgido a partir del término probióticos algunos otros términos que abren nuevas perspectivas para la innovación en alimentos y que tienen que ver, por ejemplo, con el término inmunobióticos, es decir, que son bacterias
inicialmente probióticas, pero que son capaces de regular el sistema inmune de mucosas a distancia. Es decir, yo las puedo consumir oralmente y, por ejemplo, pueden tener un efecto preventivo en infecciones respiratorias o incluso en infecciones urogenitales. O, por ejemplo, el término inmunogénicos, que son compuestos que generan estos microorganismos, estos probióticos, y que también tienen un efecto positivo en la salud. Algunos de estos casos se los voy a comentar. Y lo más interesante, en realidad, es este término para probióticos, que en el año 2011 ha sido propuesto para comenzar a usar y que tiene que ver con, va más allá. ¿Por qué? Porque son microorganismos que tienen un efecto benéfico aún estando muertos o fracciones de ellos, con lo cual excede el término de probióticos, y probiótico, digamos que sería muy constreñido para hablar de esta nueva gama, digamos, de microorganismos benéficos. Podemos decir que, en base a esto, que los lactobacilos en general y las bacterias lácticas al revés, en general las bacterias lácticas, pero en realidad los que más se conocen en la parte funcional son los lactobacilos, podemos hablar que tienen funciones básicas como serían trabajar sobre el sistema inmunitario o infecciones intestinales, y también cumplen funciones específicas en salud, es decir, que vamos más allá de los términos que hoy estamos manejando, porque tengan un efecto directo, ya sea, por ejemplo, como bioreguladores lipídicos o protectores gástricos, o previniendo infecciones respiratorias o urogenitales, o bien un efecto indirecto porque o bien actúan sobre la matriz alimentaria, por ejemplo, actuando sobre proteínas alérgenas y destruyéndolas, o por lo menos degradándolas en componentes que no van a generar alergia una vez que esas proteínas son consumidas, o bien previniendo algunos casos de avitaminosis, porque, por ejemplo, en el caso de productos de base absolutamente vegetal, que son carentes de vitamina B12, nosotros encontramos algunas cepas de lactobacilos que producen esta vitamina y que, estando viva o muerta, están enriqueciendo el alimento de una manera o sea, biológica. Cuando hablamos de un alimento probiótico, en realidad, como decía el doctor Golombek, solamente podemos hablar de la punta del iceberg. Pero para poder decir que estos microorganismos son probióticos y que puedan incluso después llegar al mercado, estamos hablando de años de investigación. Diría, sin quedarme corta, de que por lo menos estamos hablando de 10 años de investigación. Desde el momento en que estos estudios se cumplen en realidad en 4 fases. Desde el momento de comenzar con una fase que le podemos llamar arbitrariamente fase 1, donde vamos a comenzar con estudios preliminares de cepas que pensamos que potencialmente podrían ser probióticas, siguiendo por estudios de fase 2, que son también estudios in vitro, pero más complejos. Ya acá, por ejemplo, vamos a diseñar, en el caso de que estemos pensando en un probiótico que va a actuar en el sistema gastrointestinal, hablamos de sistema gastrointestinal modulado, hablamos de cultivos celulares, hablamos de adhesión a células epiteliales y mucus, de expresión de genes, etc. E incluso, según si estos resultados nos fueran alentadores, ya podemos comenzar a pensar o poder comenzar con estas actividades de investigación y desarrollo, tendiendo luego a tener finalmente un paquete tecnológico. Los estudios de fase 3, que también se conocen como estudios preclínicos, es decir, que es el primer paso, ya estamos hablando de estudios in vivo, donde tenemos que generar distintos tipos de modelos animales que sean estables, que sean reproducibles, de forma de poder garantizar que lo que estamos viendo in vitro se va a reproducir in vivo. En el CERELA nosotros tenemos distintas líneas de investigación, muchas de ellas con probióticos, y para ello es necesario, de acuerdo a la funcionalidad que pensamos que puede tener esta cepa láctica,
es necesario generar distintos modelos experimentales in vivo. Por ejemplo, se han desarrollado varios de estos modelos, como un modelo hipercolesterolémico, donde el probiótico actuaría, hay que probarlo por supuesto, regulando los lípidos del organismo, de los lípidos séricos, colesterol y triglicéridos. Esto es un caso que voy a mencionar. Lo mismo, por ejemplo, modelos de gastritis crónica y superficial, y crónica activa, es decir, estados crónicos y agudos de gastritis, y ver de qué manera la propuesta nuestra se valida en este tipo de modelos, porque actuarían como gastroprotectores o antigastritis. Luego, modelos de inmunodeprimido, luego modelos donde está faltando una vitamina esencial, y en este caso, por ejemplo, desarrollamos un modelo muy complejo de madres y la progenie, donde la deficiencia de vitamina, en este caso era vitamina B12, se dio en la madre, y lo impactante es ver de qué forma la progenie se ve afectada, no así la madre, o por lo menos físicamente no se notaban, pero sí la progenie tenía una serie de alteraciones, y muchos de ellos, incluso de los pequeñas, de las crías, no llegaban a vivir. Luego tenemos modelos de desnutrición y de cáncer. Es decir, que es bastante complejo, digamos, y como dice Esteban, lo dijo, tratamos de complementar los estudios básicos con los estudios aplicados. Finalmente llegan los estudios de fase 4, que son los más difíciles de lograr porque son muy costosos. Son los estudios clínicos que se hacen en humanos, generalmente humanos voluntarios, donde es necesario verificar que la dosis que se va a aplicar sea eficiente y que sea a dosis reales. Yo recuerdo hace algunos años que cuando comenzamos a trabajar en probióticos, y había un grupo que estaba trabajando con una leche fermentada con una cepa de Lactobacillus acidophilus, y para que tuviera efecto en la reducción de colesterol, o que tuviera efecto en el sistema inmunológico, había que tomar alrededor de 5 litros de esa leche fermentada diaria, con lo cual eso es imposible, porque bueno, ninguno de nosotros lo haría. Cuando empezamos a ver entonces que cuando ya en fase 3 nosotros tenemos resultados digamos positivos, y además los corroboramos en la fase 4, ya entonces podemos pensar que este producto se transforma en un paquete tecnológico y que puede ser comercializado. Y un ejemplo de un probiótico, en el caso nuestro, el probiótico 1505, que es un lactobacillus, es el segundo probiótico argentino. El primero está comercializado, está acá en el mercado, incluso en un producto, no voy a decir cuál, pero salió de la colección de cultivos del Cerela, y este sería el segundo. Lo interesante de este probiótico es que en realidad lo concebimos rompiendo antiguos paradigmas, es decir, que cuando uno tiene un resultado o un producto exitoso, va a ser exitoso solamente si llega al mercado comercial. En este caso lo pensamos como un probiótico social, y en realidad está transferido al mercado social. Nosotros en el año 2007 hicimos un estudio junto, realmente es como si fuera este proyecto es, en realidad para nosotros nos llena de orgullo, porque es un paradigma de interacción entre los sectores del Estado, el sector científico-tecnológico representado por el Cerela, y el sector empresarial. Han intervenido en este proyecto más de 100 personas, porque en el año 2007 se hizo la evaluación de los efectos positivos de este probiótico en la forma de un yogur,
en comedores escolares. Y encontramos, los resultados fueron muy alentadores, había un aumento de las defensas naturales del huésped, había una menor incidencia en infecciones respiratorias e intestinales comparado con una población que recibía el mismo alimento, pero que era el placebo sin el compuesto bioactivo. Y además también encontramos que actuaba como adyuvante de antiparasitarios, lo que abrió una nueva línea de investigación. Y hoy este probiótico se encuentra presente en 3 productos. Desde el año 2008, a partir de esos resultados, el gobierno de la provincia de Tucumán, a través del Ministerio de Desarrollo Social, lo adoptó y lo encontramos desde el 2008 hasta la fecha en forma de yogurito. Se administra a los niños de escuelas digamos, de zonas bastante vulnerables de la provincia de Tucumán. En el año 2010 deshidratamos este probiótico, entonces se puede administrar como un bioingrediente en distintos alimentos. Generalmente lo administran en las escuelas en leche chocolatada, pero también en cualquier otra bebida que pueda ser consumida por los niños. Y en el año 2012 generamos, juntamente con una pyme de Tucumán, otro producto que es una leche chocolatada, también probiótica, conteniendo este probiótico. Estos productos hoy abastecen o se suministran a unos 200.000 escolares 3 veces por día, lo cual el impacto no solamente ha sido a nivel de la nutrición infantil de esos niños que en realidad no podían acceder a los probióticos comerciales, sino también impactó en el sector científico-tecnológico, es decir, en el CERELA, porque se abrieron nuevas líneas de investigación e incluso se dio un carácter social a muchos de los estudios que estábamos realizando, y también impactó en el sector productivo, porque, aunque ustedes no lo crean, en 2008, cuando comenzamos, era una pyme que ya tenía una línea de producción de yogur y se comenzó con 50.000 niños. Pero si bien teníamos todos un gran entusiasmo por hacerlo, la pyme no estaba preparada. Es decir, una cosa es tener un mercado fijo de 50.000 niños que había que entregar este yogurito 3 veces por semana, a tener una producción mucho menor de venta en el supermercado. Bueno, eso también, digamos, impactó positivamente, porque la planta láctea tuvo que innovar y tuvo que aumentar su capacidad productiva. Bueno, volviendo al tema de los probióticos que tienen funciones específicas en salud, yo les voy a comentar 2 casos que tienen estudios incluso de fase 3, que uno es con la regulación de lípidos séricos y el caso de los protectores gástricos. Esto, por supuesto, este probiótico es el 1098, tiene los 3 estudios, fase 1, 2 y 3. Por supuesto que se puso a punto el modelo experimental de hipercolesterolemia, y cuando se administraba a la población, a los animales de experimentación, se veía que tanto en un tratamiento preventivo como en un tratamiento terapéutico había una disminución importante del colesterol en relación a los animales de bioterio que no recibían este probiótico, y también un perfil similar en el caso de los triglicéridos. Lo más interesante es que, por alguna circunstancia que aún no conocemos, este componente bio producía un aumento de la fracción de HDL, tanto en el tratamiento terapéutico como en el preventivo, que normalmente las drogas alopáticas no lo hacen. El mecanismo por el cual este probiótico 1098 tiene su efecto está relacionado con el metabolismo de las sales biliares.
Y acá tenemos otro microorganismo que quiero presentarles, otro probiótico, que es el 1190. En este caso no es un lactobacilo, sino que es un Streptococcus thermophilus, es una cepa que normalmente forma parte del fermento de yogur, pero no todas las cepas de Streptococcus thermophilus tienen esta característica. Nosotros lo pensamos a este producto como una leche fermentada. Tiene también los estudios de fase 1, 2 y 3 y lo tratamos, hicimos un tratamiento terapéutico, también preventivo. Yo voy a mostrar solamente acá este modelo de gastritis crónica superficial. La gastritis se indujo con el consumo de aspirina. Y vemos que tanto el EPS como, perdón, a ver, ahí está. Esta sería la célula gástrica cuando se agrega el polisacárido. El polisacárido es incorporado dentro de la célula por un fenómeno de endocitosis y el probiótico también se adhiere en la capa de mucus. Cuando nosotros tenemos las dos cosas, es decir, la leche fermentada que tiene el probiótico y el polisacárido, vemos que hay un fortalecimiento de la capa de mucus, hay un aumento de la actividad y la proliferación celular, con lo cual esto es importante en el caso, por ejemplo, que hay inflamación o úlcera, porque hay una cicatrización más rápida, hay un efecto antiinflamatorio marcado. Además, también vimos que la presencia de tanto del polisacárido como de la cepa productora debilitan la unión del Helicobacter pylori, porque hay una competencia con los sitios específicos. Además, también hay una mayor tolerancia, digamos, a la secreción de ácido clorhídrico. Y finalmente hay una reversión del daño en mucosa, tanto por el ácido clorhídrico como por aspirina. Y esto es importante porque generalmente en muchos casos se toma o se consume aspirina como un antiinflamatorio, con lo cual esto podría, de una manera biológica, podríamos tener un protector gástrico. Si nosotros miramos acá en un modelo animal, vemos que este sería el estómago del animal donde está instalada la gastritis sin tratamiento, donde hay una marcada inflamación y vascularización de la mucosa gástrica, mientras que este es la fotografía de un estómago normal, donde hay una mucosa gástrica normal con estructuras histológicas conservadas, de manera similar a lo que ocurre con un animal normal que no ha cursado la patología. También las bacterias lácticas o los lactobacilos se pueden usar o son sinónimo de conservantes naturales y están presentes en una gran cantidad de alimentos, como lo dije al comienzo. Si nosotros tomamos en cuenta la definición de bioconservación, que sería el uso de la biotecnología en la mejora de la vida útil de los alimentos, porque va a actuar en cuanto a la conservación, el procesado y la seguridad de los mismos, nos encontramos entonces que el concepto bio en los conservantes sería el diseño de un conservante que tenga microorganismos específicos y o sus metabolitos, que serían sustancias naturales. Y en este sentido, nuevamente, las bacterias lácticas o los lactobacilos no solamente producen ácidos orgánicos, como sería el ácido láctico, acético o succínico y fórmico, sino también una gran variedad de sustancias que en conjunto van a tener un mayor efecto bioconservante cuando están presentes en el alimento. Nosotros tomamos una problemática o un modelo, trabajamos en un modelo experimental de panes.
partiendo de la base que la industria de la panificación, sobre todo las panificadoras que son de tipo artesanal, tienen pérdidas considerables, dependiendo de la época del año, es entre el 20 y el 40%. Se utiliza, lógicamente, como conservante químico el propionato de calcio. El Código Alimentario establece niveles de hasta un 0,4, pero en muchos casos sabemos que se utiliza mayor concentración, aun cuando los beneficios no son mayores. Y la propuesta que nosotros presentamos o que postulamos fue lograr una mayor vida útil con un mayor valor nutricional y partiendo del concepto más natural, para lo cual había que diseñar un fermento láctico bioconservante. En este sentido, fueron distintos los componentes que tuvimos en cuenta, como por ejemplo la base. Tratamos de trabajar con una base grado alimentario que sea compatible con el sustrato, es decir, cuál era el alimento que se iba a conservar. Había que ver qué tipo de proteínas de origen animal o de origen vegetal para el crecimiento de las bacterias lácticas. Por ejemplo, en el caso de un inoculante para ensilado no podemos tener en cuenta proteína animal porque el SENASA no lo permite. Hubo que tener en cuenta también qué tipo de azúcar y, por supuesto, luego el componente activo que eran las bacterias lácticas. Esto fue sometido a procesos de fermentación, teniendo en cuenta distintos parámetros tecnológicos y basándonos siempre, por supuesto, en que sea económico, que sea efectivo y que sea rentable. Nosotros en ese momento lo concebimos de una manera líquida, pero también podría ser en polvo. Tuvimos que tener en cuenta la vida útil del alimento y la presentación. Y pensamos que puede ser usado, pero no descartamos que pueda tener otro tipo de aplicaciones en panificados, lácteos, en alimentos para animales o en ensilado. En el caso específico del modelo, que era un pan tipo lactal, que tenía que ser empaquetado, nosotros utilizamos este lactobacilo 778, que fue aislado de masa panaria y que sabemos por los estudios in vitro que realizamos que tiene una actividad antifúngica importante. Y esta actividad antifúngica está ligada a dos ácidos, el ácido feniláctico y el ácido hidroxifeniláctico. Son potenciados tanto por el ácido láctico como el ácido acético, y si bien estos ácidos son de tipo orgánico, no derivan de la fermentación de azúcares, sino de aminoácidos, de fenilalanina y de tirosina, y una fuente interesante es la quinoa, que tiene un elevado porcentaje de estos aminoácidos precursores. Así, cuando nosotros hicimos la validación de la hipótesis, y sí confeccionamos pan con levadura y el bioconservante. Las cantidades de propionato de calcio que usamos fueron 0,25 y 0,4, que era el máximo permitido por el código. En ambos casos se ve que hay una mayor acá, pero también el 0,4% que hay una contaminación fúngica. Y cuando nosotros agregamos, en este caso, el bioconservante, solo fue necesario un 0,25% de propionato de calcio para tener una conservación de estos panes es el tiempo que nosotros establecimos, luego lo extendimos y sabemos que puede llegar hasta los 25 o 28 días de conservación a partir del uso de este bioconservante y que permite entonces reducir aproximadamente un 40% la cantidad de propionato de calcio. Otro lactobacilo interesante para generar innovación es el Lactobacillus curvatus, que produce una bacteriocina, que es la 705, y que se ha probado en productos cárnicos
también se está probando en quesos con muy buenos resultados y que puede ser usada, por ejemplo, fermento, lactobacilo se puede agregar al fermento láctico o starter como cultivo bioprotector. Se puede incorporar, aunque esto está solamente a escala de laboratorio, se podría incorporar a films, generando films bioactivos para la conservación de carne, por ejemplo, que vaya a ser conservada durante largo tiempo. También sabemos que algunos agentes quelantes aumentan el espectro de acción de esta bacteriocina, o bien puede ser usada posiblemente como un spray de soluciones que contienen el cultivo bioprotector y o sus bacteriocinas. Bueno, para terminar con esto, un poco la idea es que podemos llegar a través del uso de bacterias lácticas o de los lactobacilos, productos más atractivos, tener un menor impacto ambiental porque podríamos incluso utilizar el cultivo completo, no necesariamente la biomasa, con lo cual no estamos generando residuos al medio ambiente, generar mayor valor agregado porque estamos pensando siempre en componentes bio, y generar siempre esta relación investigación-innovación a través de una triple hélice para generar competitividad y productos diferenciados. Y en nuestro caso, yo creo que desde el sector científico-tecnológico es muy importante, ya lo conversamos en distintos momentos con representantes de distintas empresas del sector productivo, es importante conocer qué es lo que necesita el sector productivo y que nosotros podemos brindar. Porque muchas veces los científicos tenemos potencialidad para hacer varias cosas, pero pensamos desde nuestra óptica, muy limitada por cierto, de que lo que tenemos en mano va a funcionar, que lo necesita el mercado, que es maravilloso, porque para una madre no hay hijo feo, pero resulta que el mercado o la respuesta que tenemos del sector productivo no es la que esperamos. ¿Por qué? Porque probablemente podríamos haber generado algo diferente, pero si no sabemos qué es lo que está necesitando el sector productivo, difícilmente podemos llegar a establecer esta interacción que a lo largo de todas estas charlas se ha visto como que es importante para poder llegar juntos a un producto de éxito. Muchas gracias. A continuación les presento un video enviado por la NASA especialmente para este evento.